¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada semana, bienvenidos a esta sesión semanal académica latinoamericana de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Y bueno, el día de hoy con una sesión especial, invitados especiales. Muchas gracias. Y bueno, como ustedes saben, como cada semana, vamos a darle esta apertura, por supuesto, a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio. Muchas gracias, doctor Carlos Martínez. Pues no me queda más que agradecer a dos personalidades que el día de hoy nos acompañan. Hoy es el día, se está celebrando el Día Mundial de la Leucemia Mieloblástica Aguda. Como todos sabemos, es una enfermedad pues que en la actualidad ya representa un problema, ya no tan, es un problema muy, que se ha presentado más por todas las series de cambios moleculares y receptores que tiene, que ahora en esta charla vamos a entenderle mejor. Quiero agradecerle al doctor Guillermo Ruiz Argüelles y desde luego al doctor Andrés Gómez de León, dos expertos en el tema, quienes nos van a ilustrar, y dada su gran capacidad didáctica, tendremos la oportunidad de entender. Quiero agradecerle también a todos los miembros de la agrupación que se conectan con nosotros en este día, a los grupos latinoamericanos, a las sociedades latinoamericanas de hematología que están pendientes de nuestras sesiones. Así que gracias, Carlos, y adelante. Pues bien, muchas gracias a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio, por las palabras de apertura. Y bueno, pues como ustedes lo ven en pantalla, la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, pues más que decir que en conmemoración, en concientización de una enfermedad potencialmente mortal como es la leucemia mieloblástica aguda, pues el día de hoy, 21 de abril, se conmemora o se hace el día de la concientización sobre esta importante enfermedad. Vamos a ver hacia dónde se está migrando la enfermedad, cuál es el estado actual, cuáles son las opciones de tratamiento en el mundo, y esperemos que muchas de estas opciones de tratamiento estén ya, algunas ya disponibles, otras por venir en México y en los diversos países de América Latina. Bueno, pues el doctor Óscar Hernández Zamudio nos dio las palabras de bienvenida, nuestro presidente, y a nombre de la mesa directiva estamos presentando esta sesión académica. Ustedes ven ahí a nuestro presidente, que ha permitido estas sesiones que hemos venido desarrollando. Y bueno, pues nosotros que continuamente lo enfatizamos, pero la verdad es que continuamente también es importante agradecer la participación de todos los colegios nacionales de hematología. Sabemos que se están creando cada vez mayor número de grupos en diversas enfermedades, y qué bueno, porque es la única forma de evolucionar y la transmisión del conocimiento que se está gestando a través de esta nueva era digital con la pandemia del COVID. Entonces, de todas maneras, agradecer la participación de los colegios de hematología, a esta organización latinoamericana que le hemos llamado OLA, Organización Latinoamericana de Hematología, Hemostasis y Hemoterapia. En verdad, el agradecimiento porque cada semana se integran, se incorporan colegas y profesionales de la salud de toda Latinoamérica en este aspecto, los titulares de las diferentes escuelas de medicina, tanto a nivel nacional como las que suceden a nivel latinoamericano, por supuesto. Y ustedes saben que cada semana tratamos de difundir los eventos que nos hacen llegar a través de diversas sociedades, colegios o de eventos que tenemos en América Latina. Estos son algún vistazo para los que quieran participar, incorporarse a los eventos digitales que están viendo. El cuarto curso teórico práctico de la secuenciación masiva en el diagnóstico de neoplasias hematológicas. Esto lo hemos estado difundiendo a través de la página de la AME, así que a través de las redes sociales ustedes pueden ver la información para que ustedes puedan inscribirse. Entonces, de alguna manera, nosotros al difundir esta información consideramos que es información científica que es totalmente pues académica para todos nuestros
sociedades latinoamericanas. Está, como ustedes saben, el grupo latinoamericano de síndromes melodisplásicos, que prácticamente está por empezar este evento importante, que es pues en 2 días, 23 y 24 de abril. La AME tiene el aval de este evento, es un registro abierto y prácticamente vale la pena. Es un evento que, si ustedes ven el programa académico, realmente vale la pena. Y igualmente hay un registro para pacientes, también en modalidad virtual, que es el viernes 23 de abril, también si los quieren apoyar haciendo difusión con los pacientes y familiares. Y también tenemos estos eventos sobre controversias de leucemias en abril 23 y 24 del 2021. Así que pues prácticamente, pues como hemos visto, pues muchos de los eventos académicos a veces imbrican, entonces tenemos toda gama de eventos para hacerlo. La próxima semana está el curso educacional sobre hemofilia. El 17 de abril fue el Día Internacional de Hemofilia, un evento latinoamericano avalado por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemosfasio y por la Federación Mundial de Hemofilia. Es un evento igualmente totalmente gratuito, las inscripciones ya están abiertas. Ustedes pueden registrarse en esa página que se llama hemofilialatinoamerica.com. Igualmente, este otro evento muy importante, que es la próxima semana, 29 y 30 de abril, por el Hospital Ito de Querétaro, aquí en México, tiene temas muy importantes en el área de oncología y en hematología, con un giro particularmente a los niños. Igualmente un programa muy recomendable. El 1 de mayo está conociendo el mundo de la anemia Fanconi. No todos somos tan diferentes. Así que pues por la Asociación Mexicana de Anemia Plástica, igualmente la invitación vía Zoom para los que quieran participar, que es una enfermedad que vale la pena conocerla y es igualmente desde el punto de vista médico muy interesante esta perspectiva. Está también la 5ª reunión anual de Genfin. Ustedes pueden ver igualmente las fechas en las cuales se va a llevar a cabo este evento, empezando el 4 de mayo. Pues igualmente recomendable para que ustedes lo quieran registrarse. Estamos continuamente difundiendo este evento de gamapatías monoclonales, 28 y 29 de mayo, del Grupo de Estudio Latinoamericano de Mieloma Múltiple. Estas son las próximas sesiones que tenemos, las organiza la AME. En realidad son eventos latinoamericanos porque, bueno, nos acompañan de toda América Latina. Entonces, ustedes ven 28 de abril, estrategias terapéuticas sin síndrome melodisplásico. Casi es un hecho, les adelanto que va a estar el doctor Pierre Fenot. Entonces, creo que va a ser una sesión que vale la pena. Seguramente, me adelanto, vamos a tratar de cambiar un poquito, media hora la sesión, porque el doctor está en Francia. 5 de mayo, leucemia linfoblástica aguda. 19 de mayo, tratamiento de primera línea de mieloma múltiple. Leucemia linfocítica crónica, el 19 de mayo. Y inmunotolerancia inmune, inducción de tolerancia inmune en hemofilia. Son las próximas sesiones semanales. Entonces, nuevamente enfatizo, vamos a seguir haciendo sesiones semanales. Yo quisiera pedirle al final al doctor Memo, tiene una participación en esta semana es uno de los líderes en el tratamiento que seguramente nos va a mencionar de esclerosis múltiple. Hay un evento donde él participa esta semana, ojalá nos pueda hacer favor también de mencionarlo dentro de esta serie de sesiones académicas que son importantes. Pero bueno, pues ya entrando a la sesión de lleno del día de hoy, 21 de abril, pues evidentemente en concientización del Día Mundial de la Leucemia Mieloblástica Aguda, pues evidentemente vamos a hablar de esta enfermedad. Tenemos, como ya lo mencionó el doctor Oscar, evolución en el tratamiento de la leucemia mieloblástica aguda, en primer lugar el doctor Andrés Gómez, y bueno, pues una parte muy importante que sigue teniendo es la experiencia de la leucemia mieloblástica aguda con trasplante haploidéntico a cargo del doctor Guillermo Ruiz Argüelles. Permítanme dar simplemente un vistazo de alguna experiencia curricular de nuestros conferencistas del día de hoy. En el caso del doctor Andrés, él es médico hematólogo graduado por el Hospital
Universitario de Monterrey, Nuevo León, en el norte del país, llamado Hospital Dr. José Eleuterio González, de la propia Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente funge como médico adscrito del mismo servicio de hematología y funge como director clínico de la unidad de procesamiento celular, miembro del sistema nacional de investigadores y también socio de la clínica de hematología Gómez Almaguer. Y bueno, pues sabemos que en Monterrey también son uno de los líderes en el área de trasplantes y bueno, pues nos va a hablar particularmente evolución en el tratamiento de la leucemia mieloblástica aguda. Para que al finalizar inmediatamente nuestro amigo Guillermo nos va a hacer el honor de hablar de su experiencia acerca de trasplante haploidéntico. Bueno, ustedes saben, simplemente es un rápido vistazo de su amplísima trayectoria profesional y académica. Es director general de la Clínica Ruiz del Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla, director de investigación de la División de Laboratorios Ruiz. Dentro de la Clínica Ruiz es profesor de hematología de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina, es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, es de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Comisión de Investigación en Salud en México. Bueno, además tiene doctorado honoris causa por la Universidad de San Luis, si no mal recuerdo, autor de a lo mejor para todos en América Latina y estudiantes, pues del libro de hematología que se edita por Editorial Panamericana desde hace ya no años y desde hace algunas décadas, que se viene publicando y actualizando de manera continua. Está de hecho actualmente una actualización vigente de este libro de hematología, de fundamentos de hematología. Y bueno, pues es de los autores en México más prolíficos que tenemos en el campo particularmente de la hematología, en diversos aspectos de la hematología. Y bueno, pues simplemente es un vistazo de la extensa trayectoria profesional del doctor Guillermo Ruiz Argüelles. Así que pues simplemente gracias a todos y bueno, pues iniciamos con esta sesión académica. Que la disfruten todos. Nos regresamos al final para el enlace de preguntas, comentarios y mensajes finales. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción, por la invitación a la AVI, que patrocina el evento, al doctor Carlos Martínez, al doctor Oscar, gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Yo les voy a hablar en 20 minutos sobre cómo ha evolucionado el tratamiento de la leucemia mieloblástica y todos sabemos que ha habido nuevas moléculas, nuevas alternativas terapéuticas para atender a estos pacientes y pues un mar de información en los últimos 5 años que está cambiando la manera de tratar a estas personas. Entonces, esta es mi declaración de conflictos de interés que pueden revisar en la diapositiva. Y bueno, yo les voy a platicar ambos sobre tratamiento intensivo y tratamiento no intensivo rápidamente. Y con la limitación de tiempo, me quise centrar en estudios clínicos aleatorizados de fase 3 que hayan analizado a detalle la supervivencia global y un cambio en la estrategia terapéutica. Todos sabemos que hay muchos estudios fase 2, estudios prometedores, pero que al final del día pues no podemos obtener resultados concluyentes ya que no tiene un brazo comparador o no utilizan la aleatorización para demostrar el efecto verdadero terapéutico de los agentes en estos pacientes. Entonces, vamos a hablar de lo más importante y lo más contundente que sabemos en esta enfermedad. En fin, el tratamiento de la mieloblástica pues tiene varios paradigmas. El primero de la inducción-consolidación es el tratamiento conocido como tratamiento intensivo. Para algunos pacientes, particularmente de riesgo intermedio, riesgo favorable, el autotrasplante sigue siendo una opción. El doctor Ruiz nos hablará del allotrasplante para pacientes de riesgo intermedio, riesgo alto. Y ahora emerge este concepto del mantenimiento que alguna vez intentó similar a la leucemia linfoblástica, que sabemos que no es
tan útil, pero nuevos agentes dirigidos o terapias blanco que ya están disponibles en ese sentido. Y después el paradigma del tratamiento no intensivo, que históricamente limitado a dosis bajas de citarabina o azacitidina, ahora podemos ver que la opción del alotrasplante no es tan descabellada con las nuevas moléculas, en particular con el uso de venetoclax. Y bueno, este concepto del mantenimiento también vigente en este escenario. Todos sabemos que la mieloblástica es más común a como avanza la edad del ser humano y que su supervivencia es inversamente proporcional a la incidencia. Eso quiere decir que los pacientes tienen menor probabilidad de sobrevivir entre mayor edad se diagnostiquen. Sin embargo, hay que recordar que en Latinoamérica, en México, la edad mediana de diagnóstico por la pirámide de población es menor. A diferencia de todos los reviews, todo lo que se lee que viene de Estados Unidos, viene de Europa, nuestros pacientes son jóvenes en su mayoría. Y en esta serie de 500 pacientes que se publicó en México, que pueden ver en la diapositiva, el 80% de nuestros pacientes eran candidatos a terapia intensiva. Eso quiere decir que, pues, que tenemos que tener esto en mente cuando leemos y cuando revisamos el tema, ¿verdad? ¿Cómo decidimos quién debe recibir estos dos tipos de tratamiento? Bueno, recordando los objetivos de tratamiento de una persona con esta enfermedad, y al ser una enfermedad mortal en una gran proporción de pacientes, el primer objetivo debe ser la curación, la supervivencia. Prolongar la supervivencia de los enfermos por una enfermedad que es mortal, pues es el objetivo más importante. Aunado a la calidad de vida, ¿sí? Una vida miserable, atado a la cama, llena de medicamentos, pues en realidad no es vida. Entonces, este es el segundo objetivo, en menor importancia. Sin embargo, nos encanta a los hematólogos, a todos los investigadores y a los clínicos leer enfermedad mínima residual, remisión, remisión completa. Sin embargo, este es un objetivo secundario a los primeros dos, ¿sí? El paciente no sabe cuántos blastos tiene en la médula ósea. Entonces, es mejor enfocarnos en la supervivencia y en la calidad de vida de los pacientes, siendo este segundo, la calidad de vida, un desenlace menos importante al que se le pone menos atención, pero no menos importante para los pacientes, al contrario. Avanzando, la mortalidad relacionada al tratamiento es otra grande, concepto en el que decidimos qué tratamiento usar. Primero, primum non nocere, tenemos que hacer tratamientos que no van a matar a nuestros pacientes. Para eso ya sabemos que la valoración geriátrica es importante, la valoración de las comorbilidades, sabiendo que no hay una edad límite, la que más se cita es arriba de los 75 años, pero muchas veces en países, en centros en Latinoamérica con escasos recursos, la edad sí se utiliza alrededor de a partir de entre los 60 y los 75 como una limitante para recibir tratamiento intensivo y por lo tanto disminuir las probabilidades de curación de los pacientes, y esto no debe ser así. Y por último, la resistencia al tratamiento, la biología de la enfermedad, la genética. Ya sabemos que no nada más hay una LMA, hay muchas, y esto también es muy importante y lo podemos usar para tomar decisiones. Para predecir la respuesta al tratamiento, ya es conocido de todos ustedes que tenemos que hacer una serie de estudios genéticos a la enfermedad, al diagnóstico y a la recaída, complejos técnicamente de realizar, históricamente el cariotipo, después FISH para alteraciones específicas como por ejemplo Core Binding Factor, 821 inversión del 16, y una serie de estudios moleculares para buscar la presencia de mutaciones que nos impactan en el pronóstico, conocido de todos ustedes el FLT3, NPM1, CBPA, en fin, cada vez hay más mutaciones y en nuestro contexto difícil de realizar, donde tenemos una limitación en los estudios de laboratorio, en la calidad, en el costo, en el tiempo de retorno, ¿sí? Y sobre todo en el costo, que es difícil pagar todo este tipo de estudios. Y, digamos, pedirle al paciente que además de que pague un estudio, puede pagar estudios que cuestan inclusive más que el mismo tratamiento. En fin, este es un problema importante en nuestro país y, sin embargo, importante para los pacientes, ya que nos puede orientar sobre cuál es el mejor tratamiento para esta persona, cuáles son sus probabilidades de curación con quimioterapia, la necesidad de trasplante, y es uno de los temas más importantes en esta enfermedad. En fin, para los pacientes de edad avanzada también es importante porque habrá quien argumentará que
a partir de cierta edad eso ya no es relevante y eso ya sabemos que no es cierto, como pueden ver aquí en la diapositiva. Y más relevante aún saber que es más probable que los pacientes de edad avanzada tengan alteraciones genéticas de alto riesgo, como pueden ver aquí, alrededor de la mitad, pero también importante saber que un cuarto de ellos van a tener alteraciones genéticas favorables. Y esto nos puede orientar y cambiar un poco la balanza hacia, por ejemplo, recibir terapia intensiva que tiene potencial curativo sin necesidad de trasplante, aunque la persona tenga más de 60 años. Por eso tenemos que seguir evaluando todo esto y trabajando para mejorar esta calidad. Y aquí me voy a permitir un pequeño comercial. En el grupo de trabajo de leucemias agudas de la AME, pues la experiencia retrospectiva de este periodo de 5 años, vimos que predominantemente hospitales públicos del país, alrededor del 70% tenían cariotipo, una tercera parte no tenía, perdón, y miren nada más, solamente 12% tenían una FLT3, 8% una NPM, no por dificultad para enviar los estudios, simplemente habitualmente por su costo o por la factibilidad de enviar estudios al extranjero en otros centros. Esto queremos cambiarlo y hay un estudio prospectivo multicéntrico que acaba de iniciar en colaboración con varias instituciones, con recursos ambos de la industria y académicos, que acaba de iniciar. Tenemos 30 pacientes ya reclutados en hospitales públicos y sin embargo se pueden unir más personas de otros centros. Quien tenga interés, por favor, nos puede contactar. Y ahí estamos realizando un algoritmo de diagnóstico y panel molecular para personas con LMA de nuevo diagnóstico que da resultados inmediatos. En fin, vamos a hablar sobre tratamiento intensivo y los estudios de fase 3. Una diapositiva por estudio. Así que, fíjense muy bien. Vamos a darles una actualización flash de LMA. Recordando que el 7-3 fue el estándar desde que la gente se vestía así, desde que andar así con esas ropas y ese pelo era algo considerado como sensual, andar con el pelo en pecho de fuera y tener unos pelos bastante peculiares. Estaba de moda y desde ese tiempo era el 7-3. Esta es la publicación del grupo de Roswell Park que sacaron en aquel entonces. Yo les voy a recordar las adiciones al 7.3 aprobadas por la FDA en primera línea, y son estos: gemtuzumab ozogamicina, midostaurina, y esta molécula CPX351, Vixeos, azacitidina oral y sorafenib, que es inhibidor multiquinasa, pero en particular como inhibidor de FLT3. De estos, solo tenemos estos 3 en México, aunque tengo entendido que los demás ya están en otros países de Latinoamérica, y CPX ya viene, asa oral probablemente también, gemtuzumab menos probable. Entonces, empezando por el más viejo, que ya tiene una discusión eterna de si era bueno o si no era bueno. En general, se fueron reduciendo las dosis desde 9 miligramos por metro, luego 6, hasta una dosis fraccionada. Y esto es porque es un medicamento, un anticuerpo monoclonal con una molécula de calichamicina, un agente quimioterapéutico que provoca enfermedad venoclusiva hepática. Y hacía que los pacientes, o hace que los pacientes se puedan complicar por este evento adverso que puede ser mortal. En este estudio francés, que es uno de los varios que se han realizado, es donde se demostró una mejoría en la supervivencia global y muchas veces se usa este estudio para citar el beneficio de gemtuzumab. Sin embargo, todos sabemos que en pacientes que tienen alteraciones de buen pronóstico, las dosis altas de citarabina son importantes. Interesante resaltar que aquí, en el grupo brazo control, utilizaron dosis intermedias de citarabina y antraciclina, que muchos de nosotros no utilizamos. El seguimiento a largo plazo de este estudio, en base a esto, esta es la explicación más probable, que los pacientes que recayeron recibieron dosis altas de citarabina, y aquí la diferencia no fue estadísticamente significativa. Entonces, esto es algo que mucha gente no sabe, que ustedes deben de saber, que el beneficio es marginal. Y bueno, este es el metaanálisis que se utiliza habitualmente para justificar su beneficio, un metaanálisis en donde está este estudio, particularmente para los pacientes que son de riesgo favorable, pacientes con core binding factors, en quien se cree que esta molécula tiene su menor rol, no tanto así en los pacientes de riesgo intermedio y menos en los de riesgo alto. Avanzando, la midostaurina, inhibidor multiquinasa, no solo de FLT3, pero estudiado para esto,
Se estudió en el ensayo clínico Ratify, un ensayo clínico aleatorizado de 700 pacientes, donde se incluyeron pacientes de todos los rangos de edad considerados aceptables en este estudio, con FLT3, ITD y TKD, donde utilizaron daunorubicina 60 por metro. Sin embargo, después del diseño de este estudio se publicó un ensayo clínico aleatorizado, donde se comparó dauno 45 contra 90, saliendo favorable el brazo de 90, y más así en personas que tenían FLT3, o sea, una enfermedad de mayor riesgo, y por lo tanto este estudio pues es un poquito controversial, es decir, porque en Estados Unidos el estándar es 90 por 3 días, sin embargo, si quieres usar midostaurina, 60 es lo que está recomendado, ¿sí? Continuándose por la consolidación. Y estas son las diferencias estadísticas, y a esta curva de Kaplan-Meier le pasó algo muy chistoso, porque la mediana cayó justamente donde se dividen las curvas, y por eso si uno se fija solamente en la mediana de supervivencia, parece que en realidad es abrumadora. Sin embargo, nos fijamos en la diferencia de las curvas y no está tan diferente a la curva del gemtuzumab. No para hacer aguafiestas, pero es importante tener en mente la realidad de los estudios. Avanzando, la DA1 con aracel liposomal, conocida como CPX 351, una relación molar 5:1, que es la que aparentemente tiene mejor eficacia en modelos in vitro, también se estudió en un ensayo aleatorizado, aunque esto en pacientes con leucemia amiloide secundaria a tratamiento o amiloidisplasia entre 60 y 75 años. Y se comparó también con DA160, sin embargo, aquí utilizaron doble inducción, que es una costumbre europea, hacer un estudio de médula ósea al día 14 y recibir otro ciclo de inducción. No es algo que hacemos nosotros habitualmente. Y aquí las consolidaciones fueron con 5+2, no fueron con dosis altas de citarabina, que es lo que se considera el estándar actual. Entonces, estos son algunos de los detalles que tenemos que conocer. Y en este escenario, cuando usamos este tratamiento, pues esta molécula es superior. Y podemos ver aquí también una ventaja en la supervivencia pues, considerable de varios meses. Y por último, este es la última droga que se ha utilizado en mantenimiento en terapia intensiva, que es la azacitidina oral, ¿sí? Una tableta de azacitidina con algunas modificaciones de nombre Onureg, que se estudió en este estudio Quasar AML01 y se acaba de publicar a finales del año pasado, de hecho el 24 de diciembre. Este es un estudio de 400 pacientes para personas que ya estaban en remisión completa con recuperación incompleta, después de haber recibido una variedad de esquemas de inducción diferentes, ¿sí? Que no eran considerados como candidatos a trasplante originalmente. Un poquito difícil ahí la definición, todos tenían que ser mayores de 55 años, y aquí recibían 14 días de la molécula contra placebo. Algo que me llamó mucho la atención es que si los pacientes recaían y tenían 5% de blastos, podían ser aleatorizados a recibir más dosis de azacitidina oral como para evitar que esa recaída fuera peor, o sin embargo las personas que estaban aleatorizadas pues no recibían la molécula, recibían placebo, algo que puede ser éticamente cuestionable en mi opinión. Entonces lo tienen que tener ahí en mente como un detalle de este estudio. Provoca más neutropenia dentro de sus efectos adversos, además de efectos adversos gastrointestinales, pero afortunadamente tiene una calidad de vida relacionada a la salud similar y tiene esta diferencia en la supervivencia global. Es decir, pacientes en remisión con tratamiento intensivo pueden recibir azacitidina oral de mantenimiento. Entonces, en 2021, más o menos así es como se ve. 7.3 sigue siendo una terapia aceptable, gemtuzumab para pacientes favorables, midostaurina en FLT3 o DA190 para pacientes FLT3, CPX 351 para pacientes con LMA secundaria. Estos otros esquemas que se utilizan de inducción todavía son un poquito controversiales, aunque hay centros que los utilizan particularmente en pacientes de riesgo favorable, y la azacitidina oral como mantenimiento. Estas son todas las opciones que tenemos en este año. ¿Y el futuro cercano cuál es? Bueno, pues una combinación de esto que pueden ver aquí en la pantalla. Venetoclax ya viene, inhibidores de IDH1 para los que tengan la mutación, FLT3, y no solo uno con uno, la azacitidina oral también se va a poder incorporar, y todos con todos. Ya el área de LMA va a aparecer mieloma múltiple,
Sin embargo, muchos de nosotros pues vamos a seguir con esta moda en los pasillos de los hospitales públicos del país, y eso es pues por el alto costo de los medicamentos, ¿verdad? En algunos lugares privados de atención privada con seguros de gastos médicos pues sí se puede accesar a este tipo de terapias, pero en la mayoría de los otros lugares seguimos escuchando a los VGs. Entonces, pasando a tratamiento no intensivo, aquí es un poco más sencillo. Tenemos históricamente la terapia de soporte, que ya no es apropiado, no se considera apropiado tratar a una persona así. Dosis bajas de citarabina que se consideran inferiores al uso de los hipometilantes, aunque de mucho menor costo. Sí, ven azacitidina, ven Aracé, que ahora está muy de moda. El ivosidenib, que también se ha aprobado su uso en un estudio de fase 2 por la FDA, no de fase 3. Este Glasdegib, que también se aprobó por la FDA sin un estudio de fase 3. Tenemos estos otros dos drogas que se han utilizado en recaída y ya están publicados los estudios, enacidenib, y que es inhibidor de IDH2, gilteritinib, otro inhibidor de FLT3 oral, que ha demostrado mejoría en comparación a la quimioterapia, pero en recaída. Entonces, estas son las líneas en las que está aprobado por la FDA los medicamentos y muchas veces en nuestras agencias regulatorias son reflejados. En México esto es lo que tenemos, entonces pues está un poquito más sencillo el algoritmo, pero en otros países de Latinoamérica tendrán acceso a otras moléculas. En fin, nos vamos a centrar en combinaciones de venetoclax, y sí les puedo decir que aunque no se han publicado, en ciertas reuniones en la EJA del año pasado, por ejemplo, se presentaron los resultados del estudio de fase 3 con enacidenib, en donde se descartó su beneficio en un estudio de fase 3 en comparación con azacitidina. Y también el gilteritinib, que había demostrado beneficio en supervivencia global en recaída sobre quimioterapia, pero no lo hizo así en primera línea en comparación con azacitidina, más bien en combinación, perdón. Entonces estos dos sí tienen estudios de fase 3, no los vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero fueron estudios negativos, desafortunadamente. Entonces, regresando al venetoclax, tenemos dos ensayos clínicos aleatorizados, este de más pacientes, 431, que utilizan los criterios de Ferrara. Ahorita los vamos a mostrar para elegir quién no es un candidato a terapia intensiva. Aquí no permitían pacientes previamente expuestos a hipometilante y se utilizó placebo para comparar 400 miligramos de venetoclax con las dosis habituales de citarabina. Por otra parte, el VIALC tenía la mitad de pacientes. Ahí tuvieron un cálculo de la muestra con menos poder, y eso va a tomar en colación con algo que les voy a mostrar más adelante. Aquí sí permitían pacientes que hayan recibido hipometilantes previamente, y particularmente aquellos con antecedente de mielodisplasia, a diferencia del VIALE-A, y por eso sus mejores desenlaces en parte. Y aquí utilizaban 600 miligramos de venetoclax. Entonces, esta es la dosis de citarabina. Y de esta diapositiva en lo que me quiero centrar es en los criterios de inclusión del VIALE-A, es decir, más de 75 años y ya, ¿sí? O en personas de 18 a 74 que tenían falla cardíaca con un ecocardiograma, fracción de eyección menor al 50%, angina, estos detalles en las pruebas de función respiratoria, un ECOG de 2 a 3. Y aquí, como les mencioné, estos criterios de exclusión. Entonces, el desenlace primario fue supervivencia global. Y miren, aquí podemos ver una probabilidad de respuesta, pues más que se duplica, que es algo que nunca se había visto antes en los pacientes que que no son candidatos a terapia intensiva, y la mediana de supervivencia con una separación muy clara de las curvas y con una cola, pues que se ve muy favorable para el brazo de venetoclax. En particular, en mi experiencia, este tratamiento ha convertido pacientes que no eran candidatos a terapia intensiva en candidatos a trasplante, y por lo tanto a curación de la enfermedad. Y por eso, en mi opinión, ahí es donde está su mejor sitio, como una terapia puente, un trasplante en pacientes que están en la línea gris, y sin mencionando que también otros pacientes pueden utilizar el medicamento a largo plazo y tener remisiones muy prolongadas. Entonces, el detalle con el venetoclax es que puede provocar citopenias, más así que en combinación contra el placebo. Particularmente preocupante la neutropenia febril. La mayoría de los pacientes en este estudio hubo alguna interrupción de dosis, y muchos pacientes terminaron utilizando 21 días del tratamiento en lugar de los 28. En general funciona en todos los subgrupos.
Sin embargo, los pacientes que tienen precisamente mutaciones de IDH es donde es todavía más eficaz, menos así en aquellos que tienen una morfología monoblástica. Y bueno, hay que aprender a cómo utilizar este medicamento. Hay quien ha dicho que 28 días es mucho, así es como se diseñó. Sin embargo, pues hay varias personas que utilizan 21 días. En fin, tenemos que dejar que se recuperen los pacientes, no seguir con la molécula después del primer ciclo, darles la oportunidad. Hay quien utiliza filgrastim ya cuando estén en remisión. Y pues esto es una molécula que todos tenemos que conocer y pues tener cuidado, porque sí hay mortalidad asociada a tratamiento reportada. Muy importante su ajuste con los antifúngicos, ya que tienen metabolismo por el citocromo. Tenemos que ajustarnos de acuerdo a cuál utilizamos y no es frecuente, no es raro, perdón, que en México, de acuerdo a lo que hemos platicado entre nosotros, los miembros del GTLA, pues que muchos utilizamos azoles y los azoles baratos, ¿verdad? En el escenario público del asunto, y terminamos utilizando frecuentemente dosis bajas de venetoclax para tratar a los pacientes, con algunos beneficios económicos en los que eso pudiera derivar. El VIALC fue la misma versión, pero con dosis bajas de citarabina y un menor tamaño de la muestra. Aquí llegaron, repito, a 600 miligramos. Entonces, aquí también se observaron unas respuestas mayores a lo que se acostumbra a ver con citarabina dosis bajas, bastante franca. Y aquí en la publicación original, la diferencia en cuanto a supervivencia no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, hay un seguimiento prolongado, más de 6 meses de este estudio, en donde ya se alcanzó la diferencia en los dos brazos que puede ser estadísticamente significativa. Entonces esto sale a colación debido al tamaño de la muestra menor en este estudio en comparación con el otro que tenía un poder inferior para demostrar diferencias. Y en general aquí les puedo mostrar datos no publicados de nuestro grupo, una actualización de 50 pacientes mexicanos y peruanos, donde recibieron venetoclax en primera línea en la primera gráfica de Kaplan y Meyer y en recaída o enfermedad refractaria, utilizando Venasa o Venara-C, y vean que en los dos es prácticamente lo mismo. Tenemos muy buenos resultados y comparables a lo que está publicado en la literatura internacional. Y aquí no se movió la diapositiva, perdón, pero recordando que la edad es solo un número, tenemos que hacer una valoración integral. Hay que trabajar en mejorar el acceso a los estudios de laboratorio al diagnóstico. Estamos trabajando en eso, pero pues tenemos que esforzarnos todos en tener acceso a estos estudios. Los beneficios, hay beneficios marginales en el área de la terapia intensiva. No hay nada que sea así, wow. Como pueden ver, no quiero ser aguafiestas, pero pues es la realidad y muchas veces se les da mucho spin y mucho, pues mucho ímpetu a los mensajes positivos. Tenemos que ver los datos con cautela, particularmente cuando estamos en sistemas de salud frágiles que no tienen muchos recursos. Las nuevas terapias no son sustitutos para la terapia intensiva. No se ha comparado venetoclax contra quimioterapia, eso todos tenemos que saberlo. Pero sí, es una mejoría notable sobre la supervivencia de los pacientes que no son candidatos a terapia intensiva. Es decir, es mejor eso, venetoclax en combinación con citarabina, si se puede con hipometilantes, aunque no se han comparado, que la terapia no intensiva. Y termino con ese tweet que ya seguramente lo leyeron, que nos olvidamos de la quimioterapia y del trasplante y sirve como puente a la plática del doctor Ruiz Argüelles porque son las únicas dos herramientas que pueden curar pacientes. Entonces, no se olviden de referir los pacientes con su trasplantólogo de confianza. Y aquí me quedo pues agradeciendo a todos mis compañeros colaboradores de este estudio, del GTLA, a mi familia, por supuesto, y a todos ustedes por su atención. Y me pongo a su disposición ahí en la diapositiva con todos mis datos de contacto por la vía que ustedes gusten. Muchas gracias y saludos a todos. Un abrazo. Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a la mesa directiva de la agrupación mexicana para el estudio de la hematología su invitación para platicar con ustedes de este tema. Ya Andrés nos hizo el favor de presentar algunas consideraciones sobre el tratamiento de los pacientes con
quimioterapia con leucemia aguda mieloblástica. Voy a presentarles algunos datos que hemos generado en parte en la Clínica Ruiz y en otros sitios también. Me pidieron que hablara yo sobre trasplantes haploidénticos y leucemia aguda mieloblástica. Voy a hablar 2-3 cosas sobre trasplantes haploidénticos, luego hablaré sobre trasplantes haploidénticos en México, luego hablaré sobre el uso de haploidénticos versus donadores vivos no relacionados versus cordones umbilicales en México. Luego hablaré sobre esta posibilidad de hacer los trasplantes haploidénticos de manera ambulatoria y luego específicamente de leucemia aguda mieloblástica. Tenemos que partir de la base de que la única terapia verdaderamente curativa de la leucemia aguda mieloblástica es el trasplante de células hematopoyéticas, inclusive utilizando esquemas de intensidad reducida como estos en pacientes que son elegibles para utilizar esquemas más agresivos para trasplantar. Yo personalmente creo que en países como los nuestros, andar trasplantando con esquemas agresivos no tiene mayor sentido. A la larga, los pacientes les va igual, si bien recaen más empleando esquemas de intensidad reducida, lo que se ahorra uno de mortalidad al principio compensa esto y los resultados al final son iguales. Entonces, tenemos que aceptar que el trasplante cura la leucemia aguda mieloblástica. Este estudio que hicimos entre el grupo del doctor Gómez Almaguer y nosotros de 25 pacientes fue lo que mostramos trasplantando pacientes con esquemas de intensidad reducida. Entonces, ¿qué son los trasplantes haploidénticos? Bueno, aquí ven ustedes un paciente, aquí está un grupo de genes A, B, D, R, el hermano que tiene la mitad a fuerza y el hijo que tiene la mitad también a fuerza. Entonces, un paciente tiene forzosamente un donador haploidéntico que puede ser su hermano, su padre, su madre, su hijo o su hija. Así que prácticamente todo el mundo tiene un donador haploidéntico, salvo aquellos que son hijos únicos, en el caso de hermanos, o bien que son adoptados, en donde no se puede encontrar un donador familiar. Bien, los trasplantes haploidénticos tienen ya muchos años de estarse haciendo. En 2015, David Gómez y un servidor hicimos esta revisión sobre los trasplantes haploidénticos y gruesamente hay 2 tipos de hacer los trasplantes haploidénticos. Utilizando ese aparato que es el Clinimax, que selectivamente aísla las células madre, las células CD34, o bien emplear ciclofosfamida post-trasplante. ¿Qué hay sobre los trasplantes haploidénticos en México? Bueno, aquí en el país se comenzaron a hacer trasplantes utilizando el Clinimax, se puso de moda, 2-3 lugares en el país compraron el aparato, lo usaron y entonces hicieron trasplantes. La primera publicación que hubo fue esta del grupo del doctor Vázquez Meraz, empleando el Clinimax y publicando 4 pacientes. Fue la primera publicación hecha en 2012, tiene ya tiempecito, 9 años. Luego, el grupo de David Gómez Almaguer en Monterrey publicó, utilizando también el Clinimax, esta serie de 18 pacientes en donde se demostró que los resultados a largo plazo eran parecidos a los que se obtenían con cordones umbilicales. Después, en este análisis se concluye que si uno va a trasplantar en países pobres, hay que hacerlo con ciclofosfamida post-trasplante, porque comprar, mantener y utilizar el Clinimax es demasiado caro. Entonces, hay que ir por ciclofosfamida por trasplante. Ahora, esto es mucho más barato, mucho más realista, mucho más accesible, a pesar de todas las dificultades que nos han puesto para conseguir medicamentos tan elementales como ciclofosfamida, metotrexate y otros. Bien, esta publicación hecha en 2016 se refiere a trasplantes haploidénticos en niños y en adolescentes que hicimos entre el grupo del doctor Gómez Almaguer y nosotros, reuniendo un total de 25 pacientes. Y recientemente el grupo del doctor Gómez Almaguer publica esta experiencia en 60 pacientes con trasplantes haploidénticos hechos fuera
del hospital empleando ciclofosfamida post-trasplante. 60 pacientes. Esta es la curva de supervivencia de los pacientes del doctor Gómez Almaguer, que la supervivencia a largo plazo pues, está alrededor del 30-40% de los pacientes con diversas enfermedades. Ellos no analizaron por subgrupos porque pues, no hay suficientes números como para analizar por enfermedades. Y luego nosotros, apoyados en esa publicación, publicamos esta experiencia de 20 pacientes en donde yo señalo ahí que en efecto es posible hacer trasplantes haploidénticos sin ir al hospital. Nuestra curva de supervivencia de los pacientes trasplantados de manera extrahospitalaria es esta, que se parece un poco a la que se obtiene en Monterrey y que sugiere que es posible hacer trasplantes fuera del hospital. Nosotros, a partir de 1993, hemos hecho un total de 1,422 trasplantes, de los cuales halogénicos son 237 y autólogos 1,185. Dentro del grupo de los halogénicos, nosotros hicimos 1,185, 20 trasplantes haploidénticos. Esto es para principios de abril de este año. Y indica pues esta figura que el 10% de nuestros trasplantes aproximadamente son haploidénticos. Yo creo honestamente que esto tiene que ir subiendo porque cada vez habrá más indicaciones para hacer trasplantes haploidénticos. Las indicaciones por las que hemos hecho trasplantes halogeneicos y autólogos, aquí están señaladas, aquí están las leucemias agudas y de ellas mieloblásticas es un buen número. Bien, algunas consideraciones sobre usar haploidénticos, utilizar donadores obtenidos de los registros internacionales o usar cordones en México. El grupo del doctor Gómez Almaguer y nosotros juntamos una experiencia de cordones umbilicales y la publicamos aquí en 2011. Trasplante de cordón umbilical utilizando esquemas de intensidad reducida, una experiencia multicéntrica en un país en desarrollo. Juntamos 68 trasplantes en 67 pacientes. Uno se trasplantó 2 veces con cordones. Y vean ustedes, esta fue la curva de supervivencia que obtuvimos a largo plazo. Si se fijan ustedes, es parecida a la que se obtiene con los trasplantes haploidénticos. Aquí está en México la experiencia de los cordones, la experiencia de los haplos, que publicamos en un estudio multicéntrico también hace algunos años con el grupo de Monterrey. Y la conclusión es que los resultados entre haploidénticos y cordones es que son similares. Los haplos son mucho más baratos, los cordones hay que pagarlos y hay que congelarlos y descongelarlos y transportarlos y mantener el equipo para congelarlos, etcétera. En México, una de las conclusiones que hicimos de estos estudios es que la calidad de los cordones umbilicales no era suficientemente buena como para poder hacer trasplantes adecuados. Y tenemos que aceptar el hecho de que ya los bancos de cordón umbilical pues, van a desaparecer. Ya no, las gentes que tienen bancos de cordones ya no saben qué hacer con ellos, los andan regalando, los andan vendiendo 3 por el precio de 1 y haciendo ofertas ahí muy bizarras que indican que ya no saben qué hacer con los bancos de cordón umbilical. Desde luego, una idea sana en este momento es no pensar en iniciar un banco de cordón umbilical. Ciertamente los haplos son más realistas en países de ingresos bajos o medios que los de cordón. ¿Y cómo compara esto con, bueno, ven ustedes experiencias internacionales? Confirman más o menos lo que encontramos aquí en México nosotros, tal vez un poquito mejores resultados, pero no hay diferencia importante entre haplos y cordones. Y desde luego que el recurrir a estos sitios de obtener donadores vivos no relacionados es tremendamente caro.
La verdad es que esto no es una realidad en México y no hay datos que permitan comparar resultados de donadores vivos no relacionados con cordones o con haploidénticos en México. Yo creo que este es un área que tiene un futuro no muy promisorio en México. Desde luego parece mejor el de los trasplantes haploidénticos. Luego, ¿qué hay de los haplos ambulatorios? Bueno, ya dijimos hace un rato que el grupo de Monterrey del doctor Gómez publicó esta experiencia de 60 pacientes con diversas enfermedades a los que les hicieron trasplantes haploidénticos. Y luego nosotros también hicimos esta publicación de 20 pacientes con trasplantes haploidénticos hechos fuera del hospital. Los resultados razonablemente similares, con algunas diferencias interesantes. Vean ustedes, en Monterrey lograron trasplantar totalmente fuera del hospital al 22% de los pacientes. Nosotros pudimos trasplantar fuera del hospital al 55% de ellos. En Monterrey son puros adultos, aquí tenemos niños y adultos y bueno, la diferencia es que Monterrey, la mayoría de los pacientes son de hospital público, no es privado, y en ambos grupos hay pacientes con leucemia aguda mieloblástica. Los números de mieloblástica, como para hablar de cómo les va a pacientes mexicanos trasplantados en México con haploidénticos, no son suficientes en este momento. ¿Por qué esta diferencia interesante entre la capacidad diferenciada de trasplantar fuera del hospital? Yo creo que es por el tipo de población, la consulta privada aquí y hospitales públicos, y por contar con estructuras como esta que tenemos en Puebla, que es el centro para residentes fuera del hospital. Es un edificio que tenemos exclusivamente para pacientes trasplantados. No es un hospital, pero es un edificio en el que solamente entran pacientes que se trasplantan. Hay médicos y enfermeras las 24 horas y los podemos atender y resolverles complicaciones rápidas de manera más o menos inmediata. Y esto yo creo que explica en parte por qué podemos prescindir del hospital más nosotros de lo que pueden hacer en Monterrey. Esta es la entrada al edificio que tiene adaptado esto porque hay muchos pacientes en silla de ruedas que llegan a trasplantarse. Bien. Finalmente, algunas consideraciones muy rápidas sobre qué tan útiles son los trasplantes haploidénticos en leucemia aguda mieloblástica. Y aquí voy a hablar de algunas experiencias que me parecen que son razonables. Vean ustedes, este es un análisis multicéntrico de los resultados de trasplantes haploidénticos versus hermanos compatibles en el tratamiento de la leucemia aguda mieloblástica en primera remisión. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Trasplantar de un hermano o hacerle un haplo si es que no tiene un hermano que sea compatible? Aquí analizan 1,205 pacientes. Aquí obviamente tienen significado estos resultados. Y vean ustedes cómo la respuesta es, pues les va igual, ¿verdad? Así que si tienes un hermano compatible, tienes una mieloblástica, ya estás en remisión y te tienes que trasplantar. Si no tienes hermano, hazte un haplo, porque te va a ir probablemente igual si te haces un haplo que si utilizas un hermano. Hay incluso algunas informaciones de otros grupos, como italianos, por ejemplo, de el doctor Bacigalupo, que demuestra mejores resultados para los haplos que para los hermanos, pero pues esto habrá que demostrarlo. En este momento la conclusión parece ser que les va más o menos igual. Y ven ustedes, me encontré por ahí también esta publicación que está en prensa, de hecho todavía no está ni siquiera los sobretiros, en donde en un grupo en Corea analizan haplos versus MODS, o sea, donadores vivos no relacionados en leucemia aguda mieloblástica en remisión, y aquí son 110 pacientes, de los cuales 55 les hacen haplos y 55 matched unrelated donors, y ahí demuestran que les va igual, las diferencias no son significativas, pero aquí otra vez hay datos que indican que probablemente los haplos sean mejores que los donadores vivos no relacionados. En conclusión, los haplos se pueden hacer en México.
Los haplos son más baratos que los cordones y que los donadores vivos no relacionados, sin duda. Los haplos van bien en mieloblástica. ¿Es mejor un hermano idéntico que un haplo, que un no relacionado, que un cordón? Sí, aquí probablemente entre hermano idéntico y haplo sea lo mismo. O sea que si no tienes un hermano idéntico, vete con un haplo. El macho related donor, si tienes mucho dinero y ganas de desperdiciarlo, adelante. Y cordón de plano, olvídate ya de los cordones. Y algo que es importante es que se hagan estudios multicéntricos, porque si cada hospital o cada centro se va a poner a publicar sus experiencias, pues no vamos a tener conclusiones suficientemente buenas. Y que a ti te invito porque eres público, a ti no te invito porque eres privado. Ese tipo de cosas que la verdad no llevan a nada bueno. Miren, el doctor Ruy Pérez Tamayo dijo una frase que voy a comentar con ustedes. Una de las pocas ventajas que tiene la tercera edad, como se dice ahora, o la vejez, como se ha dicho siempre y en todas partes, es la repentina adquisición de la licencia, cuando no la obligación, de funcionar como patriarca o viejo sabio. En mi caso, de lo de viejo sabio ya me llegó lo primero, pero lo segundo todavía no. Cuando yo leí esta frase de Roy me pareció buena y la repetí cuando me dieron el doctorado honoris causa en San Luis Potosí, refiriéndome un poco a cómo los viejos, por el solo hecho de ser viejos, tenemos cierto derecho a decir cosas, tal vez no basadas demasiado en evidencias científicas, sino en experiencias personales. Y entonces comienza uno a hacer cosas como estas, en donde analiza uno, por ejemplo, ¿qué he aprendido yo para iniciar un programa de trasplante de médula ósea en un país con recursos limitados? Esto se publicó hace poco, en julio de 2020. O bien esta otra de ¿qué hemos aprendido otros viejos tratando pacientes con mieloma en lugares que tienen también recursos limitados? Entonces, el solo hecho de ser viejo te da cierto derecho a hacer algunas recomendaciones más basadas en aprender lecciones que en leer cosas o bien analizarlos con detalle. Entonces, ¿cuáles serían mis recomendaciones o mis observaciones en relación a lo que tanto Andrés como yo hemos estado tratando de mostrar para ustedes en relación al tratamiento de leucemia aguda mieloblástica? 7.3 sigue siendo bueno en mieloblástica, sobre todo en países pobres. Azacitidina y venetoclax es excelente combinación en los que no pueden recibir cosas muy duras, pero es endiabladamente caro. Muy poca gente puede utilizar azacitidina y venetoclax. Esto no es una realidad en países pobres. La consolidación con dosis altas de ARA-C parece seguir siendo lo mejor, sobre todo en las mieloblásticas que tienen 8-21, inversión 16, etcétera. El trasplante de médula ósea hay que hacerlo siempre que se pueda. Es mejor un hermano que un haplo, con lo que ya dijimos que tal vez sean iguales, y estos dos son mejores que un donador vivo no relacionado, que es además endiabladamente caro. Hay que olvidarse de los cordones umbilicales, tanto de organizar cordones como de emplearlos para trasplantar pacientes. El mantenimiento, ya Andrés señaló algunas cosas, como son, por ejemplo, en aquellos que tienen FLT3, midostaurina o sorafenib, en fin, y que a lo mejor tiene alguna utilidad. Y otra vez, no olvidar el asunto de involucrarse en estudios multicéntricos y hacer a un lado las conductas ahí un poco egoístas. Y publicar, eso es importantísimo, ¿verdad? Las cosas que hacemos en México y que las gentes quieren saber de otros lugares del mundo, pues no las van a poder saber nunca si no las publicamos. Así es que publica o perece. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esto. Y mientras más publiques y mientras números más grandes de pacientes publiques, pues mejor. Esta es una foto de mi familia a la que les dedico esta presentación. Aquí está mi esposa, mis 3 hijos, Memo, que también es médico y hematólogo,
Rodrigo, Manolo y los nietos. Este perro ya se murió, lamentablemente, ya tenía 16 años. Y la utilizo para dedicarles a ellos esta presentación, para agradecerle nuevamente a Carlos Martínez Murillo y a Óscar Hernández Zamudio su invitación para platicar con ustedes. Cualquier cosa adicional estoy a sus órdenes en ese buzón electrónico y una vez más a todos aquellos que escucharon esto, les doy las gracias por su atención y su paciencia. Muy amables. Pues bien, estamos nuevamente en la sesión de preguntas, comentarios, en esta creo que esperada discusión de situaciones específicas. Ya tenemos varias preguntas que nos hacen de diversas partes de América Latina. Muchas gracias por la expectativa que ha generado. Y como cada semana, bueno, quiero comentarles, compartir primero con nuestros conferencistas, con el doctor Andrés y con el doctor Memo, bueno, pues que tenemos 815 personas siguiéndonos a través de nuestra plataforma que tenemos en la de AME, y particularmente es un momento que yo estaba viendo en Facebook, tenemos casi 75 personas, entonces estamos llegando casi un total de 900 asistentes en vivo que nos están siguiendo, el cual pues reiteramos como cada vez su agradecimiento. Y también quiero comentarles que el día de hoy de los países que nos están siguiendo, pues igualmente agradecer, como lo hacemos cada semana, un número importante de colegas, agradecer a la Sociedad Venezolana de Bolivia, más de 20 personas enlazadas, igualmente de la Sociedad Peruana de Hematología, más de 20 personas, igualmente de Paraguay, un número también importante, de Venezuela, de Ecuador, de Cuba, de Colombia, El Salvador, Argentina, de Chile, de Guatemala, Honduras, Canadá, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, entre otros, y por supuesto también enfatizar que tenemos de prácticamente todos los estados del país participando en asistencia. Ahora, paradójicamente, conforme lo que tenemos en cada semana, cuando menos en México, en primer lugar es Oaxaca, cosa que nos da mucho gusto, y en segundo lugar es Puebla, así que yo creo que Memo se trajo a todos sus colegas, los invitó a que estuvieran aquí y les agradecemos por supuesto su participación. Y bueno, ya entrando prácticamente en esta sesión de preguntas y comentarios, bueno, pues hay varias preguntas y todas son muy reiterativas, a lo mejor dudas que son muy válidas porque todos tenemos. Y yo quisiera empezar con Andrés. Tú hablaste de la perspectiva de lo que era en esta imagen de los Bee Gees, y que pues haciendo un poco la paradoja con el esquema 7+3. Y va muy de la mano con la misma pregunta. A pesar de los años que vemos, seguimos escuchando música de los Bee Gees, ¿no? Para los que de alguna manera una parte de esa etapa, pues sigue siendo grato. Hablando en esa misma analogía, 7+3 sigue estando vigente, a pesar de tener los nuevos fármacos, la midostaurin, que pues cuando surgió teníamos una vista esperanzadora en la midostaurin como inhibidor de FLT3, y ahora con venetoclax. Entonces, 7+3 lo seguimos utilizando de primera línea. ¿Y qué papel tienen actualmente, independientemente del coste, que bien lo señaló Guillermo, que es importante? ¿Cómo ubicamos al momento actual a los Bee Gees en esta analogía del 7+3? Correcto. Gracias por la pregunta, doctor. Pues sí, definitivamente está vigente, es una terapia buena. Todo lo que leemos y estos beneficios, terapias alternativas y nuevas adiciones al 7.3, a la gente que estamos un poco limitados con su uso, restringidos, pues nos desanima un poquito ver que tenemos estas opciones por ahí que no las podemos usar. Sin embargo, debemos recordar que los beneficios de las terapias nuevas, pues sí, si bien están demostrados en estudios de fase 3, no son absolutos. El 7.3 sigue siendo una terapia curativa por un porcentaje importante de pacientes, particularmente aquellos de riesgo favorable o de riesgo intermedio. Es correcto usar este tratamiento.
hay que usarlo en quien lo necesite. Es muy atractivo utilizar venetoclax, acecitidina, sin embargo debemos de tener en mente que no sea comparado con un esquema intensivo, entonces no, pues esa, digamos, tentación hay que resistirla hasta que tengamos más información al respecto. Sin embargo, pues yo creo que todos queremos curar a todos nuestros pacientes, ¿no? Al final del día hay un porcentaje grande de pacientes que no se van a curar con 7.3 y tenemos que seguir buscando el camino, ¿verdad? Pero vamos bien, yo creo. Ok, Andrés, y antes de ceder la palabra al doctor Guillermo, el papel, lo mencionaste un poco de lado, de la enfermedad residual mínima, específicamente para el tema del LAM, para la toma de decisiones. ¿Qué papel tiene? Claro, bueno, creo que no hay duda ya de que la enfermedad residual positiva en LMA es mala en cualquier escenario. Eso ya no es controversial. Esta cantaleta de que no está estandarizado, pues tiene cierta verdad, aunque ya hay recomendaciones relativamente estandarizadas del ELN para el estudio de la enfermedad residual por citometría de flujo. Y gran limitante es que no todas las personas tienen una diana molecular que se pueda seguir. La secuenciación masiva va a cambiar esto pronto. Ya se ha estudiado citometría con secuenciación masiva. Sin embargo, ¿cómo la podemos usar en la práctica? Particularmente para decidir la consolidación de un paciente con enfermedad residual positiva, siempre nos vamos por el lado del trasplante, independientemente del riesgo del paciente, ¿sí? Es decir, un paciente de riesgo favorable que recibió el tratamiento estándar con una consolidación con dosis altas de citarabina y tiene enfermedad residual, hay que trasplantarlo, ¿sí? Esa es nuestra conducta. Y en pacientes que tienen riesgo intermedio, enfermedad residual, por supuesto no hacer trasplante autólogo, hacer trasplante alogénico, más o menos va por ahí. Y pues fuera de ahí, pues todo el resto de los pacientes tienen que trasplantarse. El doctor Richard Stone, autor del Ratify, él me dice que aunque él no hace trasplante, cuando se le presenta un caso de mieloblástica, tú lo tienes que convencer de por qué no vas a trasplantar al paciente, y si no lo logras, todos se tienen que trasplantar, por lo menos los adultos, y la enfermedad residual se puede utilizar para eso. Vale, muy bien, muchas gracias, Andrés. Bueno, y pasando ahora con el doctor Ruiz Argüelles, bueno, hay particularmente una pregunta que se repite en 3 ocasiones, es ¿qué sigue después del trasplante mismo? O sea, hacemos el trasplante, en el caso específico que tú trataste, la fluidéntico, o puede venir un trasplante halogénico que en ese sentido sea compatible. ¿Qué sigue para estos pacientes? ¿Qué opciones hay que dar en el seguimiento post-trasplante en el caso de leucemia mieloblástica aguda? Esa es una pregunta muy buena. La verdad de las cosas es que no está totalmente claro. Si el paciente tuvo FLT3 al principio, probablemente darle midostaurina o sorafenib sea razonable. No hay estudios suficientes como para poder decir que la probabilidad de recaída es menor si tú utilizas uno u otro. Hay algunos que sugieren que sí. Y entre sorafenib y midostaurina, un problema grave es que los costos son totalmente distintos. Es mucho más accesible el sorafenib. Y sé que ya en México, a pesar de que estuvo un tiempo disponible la midostaurina, ya la retiraron, pero alguien puede tener ahí alguna información más actualizada que yo. Eso sería algo que yo probablemente decidiría en caso de que los que tienen FLT3. Los que no tienen eso, pues hay que vigilarlos muy de cerca, ¿verdad? Y aquí surge otra pregunta que a lo mejor conviene que discutamos o por lo menos consideramos Andrés y otros hematólogos. ¿Dónde buscarle al paciente con mieloblástica enfermedad residual? ¿Hay que hacerlo en sangre periférica o hay que hacerlo en médula ósea? Yo he visto bastante información sobre que es suficiente hacerlo en sangre periférica y que no hay que picar la médula ósea a menos que haya alguna duda en sangre periférica. Yo así lo hago y he visto, repito, publicaciones que apoyan esto, pero hay quienes
insisten en estar picando la médula ósea cada rato a los pobres pacientes con mieloblástica, que ya después de que sobrevivieron al 7-3, pues tienen que estar sobreviviendo a las picoticias que les dan los hematólogos después en el mantenimiento. Eso podría ser motivo de otra discusión interesante, dónde seguir la médula ósea, pero coincido totalmente con Andrés en que es particularmente importante seguir a los pacientes con mieloblástica utilizando determinación de enfermedad residual mínima por citometría de flujo, si es que no tienen algún marcador molecular que los permita seguir. Y creo que pronto ya con esta NGS se va a poder hacer con más facilidad. Pero algunas consideraciones sobre médula ósea versus sangre periférica en el seguimiento de pacientes con mieloblástica que ya están en remisión, que ya fueron trasplantados, que siguen en remisión y que simplemente hay que estar vigilando que no vayan a recaer. ¿Qué opinan específicamente, Andrés? ¿Tú cuál dirías que es una conducta razonable? Correcto, doctor. Pues muchas veces la interpretación del estudio se hace cuando ya tienes el resultado, y eso significa que la citometría tiene un excelente valor predictivo positivo, ¿sí? Si hacemos una citometría de sangre y nos dice que son blastos, pues son blastos, ¿sí? Pero si nos dice que no hay blastos, su valor predictivo negativo es bajo, ¿sí? Es por ahí alrededor de entre el 60 y el 70%. Es decir, 1 de cada 3 posibilidades de que tu resultado sea un falso negativo, y por lo tanto no tiene una sensibilidad adecuada, en mi opinión. Si tienes sospecha de recaída y hay citopenias, hay células de morfología normal en el frotis o alguna duda en la sangre, pues está perfecto. Pero si quieres buscar niveles bajos de enfermedad, yo creo que todavía la médula ósea sigue siendo una opción cuando hablamos de citometría de flujo, a diferencia de, por ejemplo, un paciente con core binding factor que se puede buscar con un RT-PCR muy similar a una leucemia mieloide crónica. Esa es mi opinión, y creo que también no sabemos, a veces no hacer estudios también es bueno. Si no sabemos qué vas a hacer con el resultado, pues yo le digo a mis pacientes que pues ya no se tienen que hacer nada, ¿verdad? Terminar después del trasplante, quitamos la inmunosupresión rápido, que ese es un consejo, una terapia de mantenimiento es el mismo trasplante, no dejar a los pacientes con el tacro o la ciclosporina ahí para siempre, quitarlo al día 60 si se puede. Ya se ha demostrado que eso no tiene mayor impacto, los que les va a dar injerto pues les va a dar. Entonces, yo sugeriría eso, quitar y discutir con el paciente. Siempre decirle qué vamos a hacer si hay un resultado X o Y, ¿verdad? Y en general yo estoy a favor de no hacer estudios si todo va bien. Vale. Y bueno, Memo, nuevamente regresando a tu presentación, fíjate que hay varias preguntas. Yo creo que ha generado una expectativa en relación al trasplante, no solamente haploidéntico, sino la forma de trasplantar de manera ambulatoria. Uno de ellos es cómo manejar la tormenta de citocinas que se puede llegar a presentar en estos pacientes. Y la otra es cuánto tiempo tarda el manejo de un paciente que está de manera ambulatoria versus un paciente que está hospitalizado. Y la otra pregunta obligada que nos hacen de algún país de América Latina, ¿cuánto es el coste que tendría este tipo de trasplante de manera ambulatoria? Así que, pues, adelante, Memo. Nosotros hemos hecho algunos estudios analizando los resultados de los pacientes que se trasplantan fuera del hospital o aquellos que se tienen que admitir al hospital. Y eso ya lo hemos publicado. Es decir, les va más mal a los pacientes que se internan que a los que no se internan haciendo trasplantes de donador HLA compatible, utilizando esquemas de intensidad reducida. Esto es un poco una verdad de perogrullo, porque el paciente que termina internándose, en general está más malo que el que nunca se tiene que internar. O sea que probablemente no es el internamiento lo que hace la diferencia, sino las condiciones del paciente antes del trasplante. Pero bueno,
Entonces, la conclusión, por lo menos en los trasplantes de donador vivo relacionado, empleando esquemas de intensidad reducida, es hazlo fuera del hospital siempre que puedas, porque no solamente es posible, es mejor que el enfermo nunca se interne. En el caso de los haplos, la situación es un poquito más difícil. De donador vivo relacionado, empleando esquemas de intensidad reducida, podemos trasplantar fuera del hospital al 90% de los pacientes. Y eso ya también lo hemos publicado. Y hay también datos interesantes de nuestro grupo y de grupos en Suecia, por ejemplo, que demuestran que el paciente con un trasplante HLA idéntico de donador vivo relacionado tiene menos injerto contra huésped y es menos grave el injerto contra huésped si lo tienes fuera del hospital que si lo tienes dentro del hospital. Así que es una razón más para no meterlos al hospital. En los haplos, el chance de que el trasplante se pueda completar de manera extrahospitalaria es menor. ¿Por qué? Pues porque hay más complicaciones. Ya señalabas el CRS, el Cytokine Release Syndrome, que requiere manejo más agresivo y más complicado. Nosotros lo hacemos en el core hasta donde se puede. Cuando el paciente ya está muy, muy malito, que requiere terapia intensiva, pues lo llevamos al hospital. Pero muchas de las internaciones que antes hacíamos en terapia intermedia o en piso, ya las dejamos de hacer porque lo podemos manejar en el core. Ahí podemos utilizar tocilizumab, esteroides líquidos, tenemos oxígeno, en fin. Pero cuando no se puede esto, pues hay que ir al hospital. En nuestra experiencia de los haploidénticos, terminan yéndose al hospital más o menos el 30%. Y en otras experiencias, como la de David Gómez en Monterrey, es un poquito más alto. Tienen que ir al hospital hasta el 50%. Pero eso ya lo hemos discutido. Hay muchos factores socioculturales que tienen que ver con esto, que no dependen tanto de la enfermedad ni del método de trasplante, sino de las características del paciente. Hay pacientes, por ejemplo, cuyas familias no se pueden quedar en el lugar en donde los trasplantan porque no tienen centavos y eso pues hay que meterlos al hospital. En el caso de la práctica privada esto sí es más factible, pero yo creo que tanto los trasplantes de donador HLA idéntico como los haplos que se puedan hacer fuera del hospital, lo mejor es mantenerlos lejos del hospital y más ahora con motivo del COVID-19. Gracias, por ejemplo, a los protocolos de seguridad que tenemos tanto en Monterrey como en Puebla, en los trasplantados de esclerosis múltiple, pues no se nos ha infectado ni un solo paciente con COVID-19. Y esto también es más fácil lograrlo si el paciente todo el tiempo está fuera del hospital. Esa sería mi respuesta a estas preguntas, Carlos. Y si hubiera algún rango de precios, ¿se podría hablar de un rango de precios? En general, se podría decir cuánto, si alguien quisiera hacer por fuera un trasplante, ¿cuánto le saldría con base a la pregunta que nos hace Memo? En Monterrey hicieron, el doctor José Carlos Jaime Pérez hizo un análisis muy detallado de los costos de los trasplantes de donador vivo relacionado en Monterrey. Yo le voy a pedir a Andrés que nos diga esa cifra. Hasta donde yo he leído, yo no he leído cuánto cuestan los haplos. Supongo que son más caros, pero no tengo ese dato. Tú los debes saber, Andrés. Claro, doctor. Los haplos cuestan $15,000 para nuestros colegas. 300,000 pesos es el precio de la universidad, tomando en cuenta que ahí pues es un lugar que no tiene fines de lucro, todo está prácticamente al costo, la mayor parte de los gastos se consumen en los estudios de laboratorio, en el procedimiento de la recolección, la transfusión, el acondicionamiento, la ciclo post, en fin, estudios de laboratorio de seguimiento, y esto excluye el costo de una hospitalización potencial. Y pues por supuesto algún otro antifúngico caro, algo valganciclovir, en fin, cualquier otro. Ese es el mínimo que pedimos en la universidad para hacer un haplo, ¿sí? Y eso es pues para todos, independientemente de su nivel socioeconómico y de su acceso a algún servicio de salud, y con mucho gusto aceptamos referencias. Ok, bueno, ya para ir cerrando
Andrés, te voy a hacer 3 preguntas. La primera de ellas es, si el paciente tiene, sea porque venga de un síndrome mielodisplásico o porque a lo mejor en el diagnóstico resulta que este paciente tiene entre 20 y 25% de blastos, el paciente tiene que recibir en automático tratarse igual que todos, 7+3, o qué opción de tratamiento existiría, si se puede llamar a este pequeño grupo de pacientes que pueden llegar o de alguna manera evolucionar en ese momento. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa si tengo la posibilidad, y que también sabemos el problema que tiene el hacer la serie de estudios moleculares y que particularmente en el caso de leucemias cada vez se expande este perfil? Si de automático tienes TP53 en este paciente, en automático, ya tú lo enfatizaste, todos se tienen que trasplantar, o especialmente este grupo es obligadamente, prácticamente entrando en primera remisión va a trasplante. Y la tercera pregunta, obligada, que creo que muchas veces toca poco, pero llega a pasar, y creo que muchos de los colegas lo hemos visto, el paciente sea que debute, a lo mejor está en remisión en médula ósea y tiene un sarcoma granulocítico, ¿qué terapia hay que darle a ese paciente? Entonces, de una vez, como quieras empezar, Andrés, adelante, por favor. Claro, bueno, empezando en orden, la mielodisplasia que antecede una mieloblástica, pues sí es un problema clínico muy, muy difícil, porque la recomendación es dar quimioterapia intensiva, asumamos, y la recuperación de esos pacientes habitualmente es prolongada y difícil, y habitualmente incompleta, con dependencia transfusional al final de la quimioterapia, etcétera. En ese caso, nosotros tenemos una conducta agresiva, no hay un número de blastos a partir del cual se haya estudiado que es mejor dar X o Y número de consolidaciones antes de un trasplante. Nosotros habitualmente consideramos aceptable trasplantar al paciente tan pronto se recupere de la inducción, alogénico de inmediato. El CPX es la molécula que se diseñó o se estudió en esta población, que tiene una ventaja de supervivencia sobre el 7.3, aunque con los detalles que vimos ahí en el estudio, ¿verdad? Eso es lo nuevo, y en particular lo más atractivo o lo más prometedor es no usar quimioterapia en estos pacientes, porque pues la hematopoiesis está defectuosa y habitualmente eso no habla nada más de los blastos, sino de todo lo demás. Entonces, venetoclax-azacitidina es un tratamiento prometedor para estos pacientes. Yo lo he utilizado en pacientes que fuera de criterio en el contexto de la pandemia, y de hecho tenemos un protocolo que está por abrir en el que usamos Venclexta en pacientes que sí son candidatos a terapia intensiva a partir de los 50 años, con el objetivo de hacer una inducción ambulatoria, ¿sí? Y reducir su exposición a hospitales, a COVID, a transfusiones, etcétera. Esa es la primera pregunta. Yo creo que en el futuro eso se va a estudiar y puede ser que ya no les demos quimioterapia a estos pacientes. Pasando a la pregunta de P53, es un escenario muy difícil. Hay gente que dice que ni siquiera les des quimioterapia porque les va tan mal. Hay quien dice, en general el grupo del VIALE-A que tenía P53 no les fue tan mal en comparación a lo históricamente conocido, aunque tampoco los cura. La recomendación sigue siendo trasplantarlos si se puede, porque ese número no es cero, es alrededor de 10% de probabilidades o de 15% de supervivencia a largo plazo, y eso para una persona pues puede significar algo que esté dispuesta, sobre todo gente joven que tiene familia, que es económicamente activa, que quiere vivir, ¿verdad? Porque no hay nada más. Hay un restaurador de la función de P53 que se está estudiando, APR 256, algo así, de un nombre Eprenetapop, cada vez más complicado de pronunciar, que tiene resultados prometedores en mielodisplasia y LMA, que acaba de recibir designación de droga huérfana por la FDA. Sin embargo, la compañía, y ahora que practicamos la medicina basada en conferencia de prensa, avisó que su molécula en combinación con azacitidina no demostró su mejoría en la supervivencia en comparación con azacitidina y placebo. Entonces era la esperanza del P53, pero
como spoiler, les digo que no fue positivo ese estudio. Y la última pregunta, ya se me olvidó cuál era, doctor. El sarcoma granulocítico. Ah, claro. Bueno, nadie sabe, son tan poquitos. Y los tratamientos locales pueden meter al paciente en una remisión transitoria, pero al final la persona tiene leucemia. Yo tengo un paciente ahorita que no quiso trasplantarse. Le dimos 7-3, lo consolidamos, terminó la quimioterapia, rechazó el trasplante alogénico. Al final tenía un PET dudoso, una médula siempre en remisión con mínimas negativas. Lo radiamos porque no se quiso trasplantar. Sin embargo, ahora año y medio y recayó otra vez con unas lesiones en el mismo sitio, a pesar de haber recibido radiación. Y pues esta persona, un hombre joven, menos de 50 años, necesita este tratamiento nuevamente y pues trasplantarlo, ¿verdad? Al final del día esa es la respuesta. Pero lo más probable es que también recaiga después del trasplante. Correcto. Tengo 2, 3 así, que trasplantados, bien injertados al 100%, recaen. Sí, y sabemos luego, que haciendo estudios ahí interesantes moleculares, resulta que muchas veces las recaídas de los sarcomas granulocíticos ocurren en células del donador, ni siquiera del paciente. Y hay una pregunta que ya si quieren con esto, si quieren comentar algo, en realidad al momento actual podemos hablar que la leucemia mieloblástica aguda al día de hoy es curable o todavía la podemos considerar como una enfermedad incurable. ¿Qué pensarían en el momento actual si tuviéramos en un mundo ideal donde tuviéramos todas las posibilidades de tratamiento? La leucemia promielocítica, que es una leucemia mieloblástica, es absolutamente curable. Totalmente de acuerdo. Y en el agarré la más facilita, ¿verdad? Claro, pues al diagnóstico yo siempre soy optimista. Yo le digo a todos mis pacientes que se puede curar. Nada ganamos con tener una actitud inversa. Entonces yo digo que sí. Todos mis pacientes les digo que sí cuando se diagnostican. Lo último que quiere oír una persona. Primero escucha la palabra leucemia y pues aunque sea el LC, ya piensan todo el mundo que se va a morir. Entonces, pues yo sí les digo a todos mis pacientes que se puede curar. Inclusive, como les mencioné en la presentación, personas que no son candidatos a terapia intensiva, pero de repente, así como el mieloma múltiple, que llegan con un deterioro general muy grave, responden con venetoclax-acitina y tú les puedes salvar la vida con un trasplante. Tenemos más de un caso así. Y para finalizar, me gustaría puntualizar también en su uso en pacientes en recaída. También es una herramienta muy útil para inclusive quienes son refractarios a quimioterapia y puede ofrecer una nueva esperanza de vida. ¿Sí? Entonces, ajustes en dosis que pueden beneficiar a muchos pacientes, combinaciones con antifúngicos que son estrictamente correctas. Todas estas son estrategias que hemos utilizado con el fin de apoyar a más pacientes. ¿Sí? Pues yo creo que ese es, cerrando esto, pues yo creo que ese es el objetivo de hoy que estamos hablando del día de la concientización de la leucemia mieloblástica aguda, pues hablar de todas las perspectivas que existen en este aspecto. Y efectivamente yo pienso lo mismo. La idea es aspirar a la curación del paciente, ¿no? Hablamos de sobrevida libre de enfermedad, hablamos de calidad de vida, muchas cosas, pero bueno, creo que todo el mundo aspiraría a potencialmente llegar a al pico de la pirámide de tener esta curación y que ese pico cada vez sea mayor. Pues a mí me gustaría, Memo, en un minuto cerrar tu presentación con alguna conclusión general para todos sobre el tema que hablaste de haploidénticos en leucemia mieloblástica agudo, si eres tan amable. Sí, yo creo que el asunto de los trasplantes haploidénticos tiene en países en desarrollo un gran futuro y va a resolver el problema de la falta de donadores HLA idénticos que durante muchos años fue responsable de no hacer trasplantes a muchos pacientes que se hubiesen beneficiado de un trasplante. Creo que el futuro de los haploidénticos en países de economías medias y bajas es realmente muy bueno y desde luego
hecho con ciclofosfamida post-trasplante, que, dicho sea de paso, probablemente también sea útil en trasplantes inclusive de donador HLA idéntico. Este empleo de una droga vieja, buena, barata, accesible, etcétera, ha sido una verdadera bendición para quienes estamos metidos en este campo y aquellos quienes se les ocurrió utilizar esto como profilaxis de injerto contra huésped, seguramente que van a ser los responsables de grandes avances en la trasplantología de estas enfermedades. Muchas gracias, Memo. Y bueno, nada más, como lo mencioné al principio, invitarlos a todos, lo vamos a poner en las redes, el 29 de abril, el doctor Guillermo va a dar un seminario sobre trasplante de médula ósea, hablando específicamente en el caso de pacientes con esclerosis múltiple. Ya por ahí les vamos a estar dando el link para que se conecten. Es por la Hospital de Puebla, pero bueno, para los que estén interesados en este importante campo, en un área específica de tratamiento de la esclerosis múltiple. Y bueno, pues Andrés, si quieres igualmente, igual que el doctor Guillermo, en un minuto darnos el cierre de tu presentación, por favor. Claro, pues existen grandes avances, seguimos trabajando, hay que referir a los pacientes a trasplante. Me gustaría sumarme a esto que platica el doctor Guillermo. El análisis de estratificación de riesgo, pues tenemos todos que trabajar en nuestras instituciones, en nuestros hospitales para conseguir a dónde se van a enviar esos fish, esas mutaciones, esa secuenciación. Nosotros en el universitario estamos trabajando para poder ofrecerle al noreste, a todo el norte o a todo el país, secuenciación masiva a costos que no sean mayores de 100,000 pesos una toma de sangre, que es ridículo, pero eso es lo que valen. Entonces estamos trabajando en poder ofrecer toda esta tecnología a su alcance, abierto a toda la población. Y pues bueno, hagan HLAs, no importa que no tenga donador no relacionado. Yo ni siquiera hago búsquedas, no tiene sentido. Me sumo a lo que dice el doctor Guillermo. Hacemos APLOS. Los pacientes que yo recibo, yo soy navegador de pacientes foráneos también y los traigo a trasplante al universitario. Muchos no saben ni siquiera que es posible hacer un haplo idéntico y debemos de quitarnos de la cabeza que los desenlaces son inferiores, podrían ser marginalmente inferiores, pero hay que ofrecerles a los pacientes esta alternativa, porque de nada sirve estratificarlos de riesgo si no les puedes ofrecer la terapia que necesitan, ¿verdad? Entonces, ahí cerramos. Pues bien, pues muchas gracias a los dos y muchas gracias a toda la gente que nos sigue, por supuesto, en México y toda América Latina. Yo espero que esta información creo que nos sirve a todos, independientemente del lugar donde nos encontremos. Así que bueno, pues, doctor Oscar, si tú quieres hacer el cierre, por supuesto, como presidente de nuestra agrupación mexicana para el estudio de la hematología, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Martínez Murillo. Pues no me queda más que agradecerle al doctor Guillermo Ruiz Argüelles y al doctor Gómez de León, pues su tiempo, su experiencia y el que hayan compartido con nosotros sus conocimientos. Agradecerles a todos aquellos que se enlazan en esta sesión. A ti, Carlos, por excelente conducción. Te has adquirido mucha experiencia ya en estas lides. Agradecerle también a la licenciada Montserrat de la Teja, a la maestra Jimena Castro, por su apoyo. Sin ellas esto sería prácticamente más difícil. Y agradecerle a AVI, Laboratorios AVI, su patrocinio, y desde luego a JC Innovation por la transmisión del evento. Les deseo muy buenas noches y muchas gracias a todos. Pásenla muy bien.